Buenos días. Extendemos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a este miércoles 29 de septiembre de 2021. En esta ocasión, a cargo del grupo de médicos pasantes en servicio social, la doctora Catalina Areli Aróstegui Cruz y el doctor Cristian Ricardo Villegas Contreras, quienes nos presentarán el tema tratamiento local de heridas. Doctores, les cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de tratamiento local de la herida y previo a esto nosotros vamos a explicar ciertos conceptos, características de las heridas, así como la clasificación de estas. Primero hay que entender que una herida va a ser la pérdida de la continuidad de la piel o mucosas producidas por un agente físico o químico, y a diferencia de una úlcera, va a ser una llaga o una lesión que aparece en la piel o el tejido de las mucosas a causa de una pérdida de sustancia y que no tiende a la cicatrización, es decir, de una evolución larga. Principalmente a nivel hospitalario vamos a tener 4 etiologías: una úlcera por presión, úlcera venosa, úlcera arterial y úlcera por pie diabético. De primera instancia, la úlcera por presión va a ser una lesión localizada en la piel o el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o la combinación con la fricción y el cizallamiento. La presión va a ser una fuerza que actúa de manera perpendicular a la piel a consecuencia de la gravedad y que provoca el aplastamiento entre dos planos. En el caso de la fricción va a ser una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, y el cizallamiento va a ser una fuerza paralela que se produce cuando dos superficies adyacentes se deslizan sobre una y la otra. Y es importante identificar que en cada tipo de úlcera hay factores de riesgo. Más adelante vamos a ver que se necesita una valoración integral del paciente, así como la identificación de estos factores, porque sin modificar estos, pues no vamos a llevar a cabo un buen tratamiento o una resolución de estas heridas. Y dentro de los factores de riesgo, en las úlceras por presión vamos a tener de dos tipos: los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, que son propios del paciente, como son la edad, que vamos a ver que los extremos de la vida pues van a estar mucho más afectados, la inmovilidad, la intolerancia a la actividad, los dispositivos que ellos tengan, sobre todo actualmente, que las personas intubadas, pues ellos también van a sufrir incluso lesiones cerca de la boca o de la nariz, ¿no? Y la farmacología que ellos están llevando, vasopresores, sedantes o inmunosupresores. Dentro de los externos, pues van a ser los afectados en la piel. Es decir, cuando el paciente tiene incontinencia fecal o urinaria, pues van a ser un ambiente mucho más húmedo y van a propiciar maceración, que más adelante va a evolucionar a necrosis. También los trastornos nutricionales, así como trastornos de la circulación y alteraciones de la piel. Aquí les presento los principales puntos de presión que se van a ver alterados dependiendo de la posición del paciente, si está en decúbito dorsal, de decúbito lateral o decúbito prono. Vamos a encontrar hay que hacer una evaluación cefalocaudal de los pacientes y sobre todo pues empezar a movilizar a aquellos pacientes que se puedan movilizar, ¿no? Y sobre todo debemos de estratificar las úlceras. En especial en las úlceras por presión vamos a tener 4 grados. La categoría 1 o grado 1, la piel va a estar intacta con enrojecimiento que no palidece al presionar. En el grado 2, aquí va a haber una pérdida de presión de espesor parcial de la dermis, con una úlcera abierta, poco profunda, que puede presentarse como una flictena. Aquí la vemos, una flictena o ampolla intacta,
llena de suero o suero sanguinolento, o incluso esta puede ya estar abierta pero no llega a capas más profundas. Y en el grado 3 va a ser aquella lesión que va a llegar a tejido subcutáneo o hipodermis, donde esta se puede ver visible, la grasita se puede ver visible. Y en el grado 4 va a haber una pérdida total del espesor del tejido, donde vamos a apreciar el hueso, incluso tendón o músculo. Y estas hay que considerar que probablemente ya tenga una cavitación o tunelizaciones y esté cursando con alguna osteomielitis. Y también vamos a tener la clasificación inestadiable. Esta quiere decir que van a ser heridas que se encuentra con un tejido necrótico o esfacelar, que no vamos a poder ver la profundidad de estas heridas, y para esta vamos a tener que hacer una exploración y sobre todo una debridación. La siguiente úlcera que tenemos va a ser una úlcera venosa que por definición va a ser una situación patológica de larga duración derivada de alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso, que se manifiestan por síntomas y signos que necesitan estudio y tratamiento. El hecho fisiopatológico fundamental es la hipertensión venosa profunda por el reflujo y obstrucción de las venas y se denomina insuficiencia venosa crónica. Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar van a ser de 3 tipos. Los predisponentes, que van a ser aquellos pacientes que ya tengan insuficiencia venosa o antecedentes familiares de enfermedad vascular crónica. Y dentro de los determinantes va a ser aquellos pacientes que cursen con embarazo o alteraciones de los factores de coagulación, y también los agravantes, que van a ser la edad, los antecedentes de trombosis venosa profunda, aquellos que tengan quemaduras o traumatismos. Y en esta imagen podemos ver las características primordiales de una úlcera venosa, la cual va a ser una lesión con pérdida de sustancia dermoepidérmica que se localiza sobre todo debajo de la rodilla. Estas tienden a ser superficiales, de forma irregular, con dermatitis asociada, sobre todo en la región perilesional. Estas van a tender a tener un lecho de granulación húmeda, como vemos aquí se ve brillante, es decir, que está húmeda, con bordes irregulares. Y en esta se va a presentar el dolor cuando se encuentra infectada principalmente, y esta va a disminuir cuando nosotros hacemos una elevación del miembro inferior. También algo característico es que va a haber una piel hiperpigmentada por hemosiderosis. Y al igual que las otras úlceras, pues estas las vamos a clasificar. Aquí tenemos la clasificación de CEAP, que vamos a encontrar la clínica, la etiología, la anatomía y la fisiopatología. Después vamos a tener la úlcera arterial, que van a ser lesiones o heridas producidas por la disminución de la presión sanguínea y como consecuencia de un déficit crítico de la presión parcial de oxígeno en los tejidos distales. La patología arteriosclerótica es la causa fundamental de estas obstrucciones, sobre todo en miembros inferiores. Igualmente, los factores de riesgo se van a dividir en mayores y en menores, y dentro de los mayores va a ser que el paciente curse con diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismos, dislipidemias, y dentro de los menores vamos a encontrar el sexo, que va a ser mucho más frecuente en los hombres, la edad, y ya que hay mayor prevalencia de claudicación intermitente en el grupo de 60 a 65%,
donde puede estimarse que un 35% van a presentar una úlcera arterial, y en el caso de pacientes de 70 a 75 años van a presentar riesgo de úlcera arterial en un 70%. Igualmente la raza, que la incidencia de la raza negra va a duplicar a la población caucásica. Aquí tenemos una úlcera arterial que, bueno, esta localización es en el maleolo interno, que la zona con mayor frecuencia va a ser en la zona plantar, también en el borde externo del pie o incluso en los espacios interdigitales, así como el talón y los dedos. También se puede encontrar en la cara lateral externa de la rodilla, y habitualmente estas tienden a ser pequeñas. Van a ser con bordes redondeados, suelen ser superficiales, aquí esta no se ve para nada profunda. Van a presentar una costra o placa necrótica, porque pues no hay un aporte de sanguíneo ni oxígeno para la piel, entonces esta va a presentar necrosis, y el dolor va a ser un síntoma característico, el cual va a ser profundo y va a ser intenso y va a ser invalidante. En esta, como vemos, no va a haber exudado, salvo que esté infectada. Y es muy importante que vamos a palpar los pulsos, y si llega a haber algún soplo, pues hay que auscultarlo. Vamos a tener en este caso la clasificación de Rutherford y de Fontaine, la cual va a ser casi lo mismo. La de Rutherford va a ser de 0 a 6, y en el de Fontaine va a ser del 1 al 4, pero la B va a incluir dos estadios de Rutherford, que van a ser la claudicación moderada y la claudicación severa. Vamos a ver que en las úlceras arteriales los principales síntomas van a ser las claudicaciones, así como el dolor isquémico. Y en el caso de la úlcera por pie diabético, pues hay diferentes definiciones de acuerdo a la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular, también de acuerdo a la OMS. Y por último, hay un grupo de trabajo internacional del pie diabético que engloba a todas estas, que lo va a definir como una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie asociados a neuropatía o enfermedad periférica en los miembros inferiores, como consecuencia de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglucemia mantenida o mal controlada. Y dentro de los factores de riesgo los vamos a dividir en 3. Los factores predisponentes, que van a ser la neuropatía asociada en mayor o menor grado a un macro o microangiopatía. Factores desencadenantes, que van a ser los traumatismos mecánicos, térmicos o químicos. Y los factores agravantes, que puede ser la hiperglucemia sostenida, así como la isquemia, la infección y la neuropatía. Aquí tenemos imagen de las 3 principales clasificaciones de úlceras en pie diabético, que va a ser de origen neuropático, ya sea isquémico o neuroisquémico. En el caso de la neuropática, pues aquí va a haber una pérdida sensorial con el loma, a menudo grueso. Vamos a ver que va a ser una herida roja, sobre todo con tejido de granulación, y vamos a palpar esta herida, la cual va a ser de tipo caliente, ¿no? Vamos a encontrar la piel seca o fisurada, y las zonas se van a ver mucho más afectadas, aquellas donde soporta el peso del pie, ¿no? Sobre todo en la cabeza de los metatarsianos, el talón o sobre el dorso de los dedos, cuando vamos a encontrar un pie en garra. Y el tipo isquémica, esta va a ser una herida dolorosa, que vamos a encontrar sobre todo necrosis,
van a estar pálidas y descamadas con tejido de granulación, como vemos en este porcentaje de un 10% de la herida. Va a ser un pulso ausente y vamos a encontrar la temperatura de este pie pues frío, ¿no? Va a haber un retraso de la curación porque hay ausencia de flujo y los puntos más afectados van a ser las puntas de los dedos, los bordes de las uñas, como aquí también vemos que se está viendo afectado, entre los dedos y los bordes laterales de los pies, como este lado, ¿no? Y la otra clasificación o tipo de úlcera va a ser la neuroisquémica, que va a haber un grado de pérdida sensorial. Sobre todo se va a presentar en los puntos de fricción, que son los callos. Va a haber una granulación deficiente. Aquí va a estar completamente frío y con el pulso ausente, igual que en las isquémicas. Y aquí hay un riesgo elevado de la infección. Sobre todo van a ver afectados los márgenes de los pies y de los dedos. Vamos igualmente a clasificar la úlcera por diabetes y en el pie diabético hay muchísimas clasificaciones como la Wi-Fi, Wagner, Texas, hay sin fin, hay como 10 clasificaciones y la más utilizada a nivel hospitalario es la propuesta por la Universidad de Texas, la cual van a ser por estadios y van a tener grados. Los estadios van a ser, si estos no tienen infección y no están isquémicas, el estadio B van a ser aquellas que están infectadas, el estadio C van a ser las que están isquémicas y la D es la combinación de los dos. Y los grados van a ser la profundidad que se estén viendo afectado y los órganos o los tejidos que estos están expuestos. Previo al tratamiento, pues tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Vamos a necesitar una valoración integral del paciente, vamos de arriba para abajo. Integrar al paciente, la valoración de la extremidad, la valoración de la herida y la valoración de la curación que llevó o está llevando el paciente. Y dentro de la valoración integral de la herida, del paciente, nos vamos a ayudar de una historia clínica donde vamos a identificar la ficha del paciente. Aquí vamos a determinar la edad, que ya vimos que los extremos de la vida son los más afectados, el sexo, sobre todo en hombres, la escolaridad, esto ya que ellos no tienen a lo mejor la conciencia del cuidado de traumatismos, de acciones que ellos están llevando que no logran terminar de curar esta herida. La religión, ya que algunas heridas pueden ser candidatas a injertos o colgajos y por las religiones no los permiten. La ocupación, para que hagan ciertas modificaciones, la postura, el uso de calzado, dependiendo de la humedad en su entorno y sobre todo pues la residencia e identificar al cuidador primario, ya que este va a ser el principal pues un tanto de apoyo para el paciente y sobre todo para llevar a cabo las curaciones. También identificar los antecedentes heredofamiliares, ya que las heridas se pueden ver agravadas o se pueden presentar nuevas lesiones por tener ciertos antecedentes como son la diabetes, la hipertensión, alguna vasculopatía, como ya vimos, enfermedad trombótica profunda y también establecer los antecedentes personales no patológicos. Hay que hacer cambios en la alimentación, en la higiene en la casa, en la higiene de la herida, también en la zona perilesional, que algunas veces pues no se toma en cuenta, y también hay que establecer que una herida tampoco se inhabilita. ¿Por qué? Porque los músculos o los tendones se pueden ver atrofiados. Depende mucho del tipo de la herida, la actividad física que se va a modificar.
Y también dentro de los antecedentes personales patológicos, pues las enfermedades crónicas con las que ya cursa el paciente, así como la alergia a medicamentos que esté tomando o que nosotros vamos a aplicar, sobre todo también en apósitos que ocupamos de forma local, con antibióticos, así como antecedentes quirúrgicos en amputaciones previas. Si hay alguna adicción, por decir el tabaquismo, esta de plano se tiene que dejar porque no va a dejar que proceda la cicatrización. Se ha visto que triplica incluso el tiempo de la curación de estas heridas. Y la medicación actual, ya hemos visto que aquellos inmunosupresores pues van a hacer que tarde mucho más la cicatrización. Ahora vamos a ver la valoración de la extremidad, la cual, como vemos, la vamos a hacer a pie de paciente, donde vamos a notar la coloración de la extremidad, la temperatura, el llenado capilar en puntas. Vamos a realizar una palpación de los pulsos. Esto es importante para poder diferenciar de una otra úlcera. También si nos podemos apoyar de ultrasonido, de índice tobillo-brazo, es muy importante para diferenciar dentro de una úlcera arterial y una úlcera venosa, así como la presencia de edema, que esta va a ser característico en una úlcera venosa o cualquiera de las anteriores, pero que esté en un proceso infeccioso. Vamos a llevar a cabo la exploración de la piel, determinar la hidratación o sequedad de esta, si hay descamación, eczema o enrojecimiento. Y ahora vamos a hacer la valoración de la herida. Vamos a determinar la localización, que ya vimos que cada una va a determinar en qué punto se encuentra con más frecuencia o estamos omitiendo, ya que, por decir, en las que tienen un mecanismo de cizallamiento, a lo mejor no es evidente la herida, pero en tejidos profundos ya se está viendo alteraciones, ya hay isquemia y ya hay edema. También vamos a hacer la medición bidimensional, que va a ser el largo y el ancho. Y para esto vamos a ocupar reglas para que nosotros también vayamos midiendo la evolución y sobre todo cuando nos llegue un paciente hay que tomarle fotos y hay que establecerle el consentimiento informado de para que no haya problemas legales, ¿no? Porque sobre todo llegan pacientes que tienen meses o años con heridas y pues el último médico que lo está tratando pues va a ser como el culpable para ellos, ¿no? También vamos a hacer una valoración tridimensional y para esto hay hisopos largos de madera que nos van a permitir meter en la herida, conocer la profundidad, si tiene tunelizaciones o algún canal, ¿no? Que le conocen como conejera. Hay que establecer el tiempo de evolución que a modos muy amplios van a ser en agudas y crónicas. Las agudas van a ser menores de 3 meses y las crónicas mayores de 3 meses. También el tejido de la herida, que más adelante los vamos a ver con el doctor Cristian, que de acuerdo a las fases de cicatrización va a ser el tejido que vamos a encontrar. También otro tipo van a ser el tipo necrótico, si vamos a encontrar esfacelo, el tipo de granulación o se encuentra ya en un estadio de epitelización, que también ese tipo de heridas se va a tratar. No se puede dejar una herida que está en epitelización porque es una piel muy frágil. Vamos a valorar el exudado, que va a ser de leve, moderado a severo. El tipo de infección, los datos clínicos de la infección que vamos a ver más adelante, los bordes de la herida, piel perilesional e identificar las estructuras de sostén o los órganos que todavía se ven, es decir, hueso, tendón, músculo. No hay que olvidar que puede presentarse el dolor, que las curaciones deben de ser indoloras y hay que explicar al paciente y uno como médico o como personal de enfermería, es importante saber que el olor siempre va a estar presente, ¿no? No todo el olor es infección, ¿no? Los apósitos o las cremas, incluso los antisépticos van a dar cierto olor.
Y por último vamos a hacer la valoración de la curación, es decir, si hay antecedentes de heridas en la misma zona, cuánto duraron estas heridas en cerrar, qué se utilizaron, qué dispositivos se utilizaron para cerrarlo, y en el caso de la herida actual, igualmente, cuánto tiempo tiene, si tiene el paciente cultivos, ultrasonidos o radiografías, es importante que nos las muestren para conocer la evolución, y antes de que nosotros empecemos con un tratamiento terapéutico hay que pedirle nuevamente estudios, química, biometría hemática, cultivos, radiografías, ultrasonidos, y por favor hay que recordar que toda curación debe de ser sin dolor. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las fases de la cicatrización. Estas nos van a permitir más adelante en un acrónimo estadificar en qué parte de ese acrónimo se encuentra el paciente para dar un tratamiento más efectivo. Muy bien, entonces recordando, vamos a tener 4 fases: la coagulación, inflamación, proliferación o granulación también llamada, y maduración o epitelización. En la coagulación, pues como tal es el evento más próximo a la herida, en el cual pues el paciente se encuentra sangrando, y por lo tanto entonces va a haber una vasoconstricción para una formación de un coágulo de fibrina, y con esto evitar ya que se continúe el sangrado. Después vamos a pasar al proceso de inflamación, en la cual pues va a haber un reclutamiento de diferentes células proinflamatorias, así como interleucinas, las cuales van a ayudar a que si en dicha zona se encuentra afectada por algunos microorganismos, pues combatirla. Después vamos a pasar a la proliferación o de granulación, en la cual estas células proinflamatorias que ya habían llegado también van a empezar a promover, mediante la secreción de interleucinas, el que existan factores de crecimiento, los cuales puedan empezar a hacer que en la zona de la herida pues se empiece a cicatrizar. Como tal, también va a haber una activación de fibroblastos, los cuales también ayudarán un poco a contraer la herida para que la zona sea de menor tamaño. Y ya como último, pues la epitelización, en la cual pues ya tal cual se va a cerrar la herida, ya va a haber una cicatrización completa, y pues eso sería todo de las fases. Entonces, como les decía, esas fases de cicatrización nos van a permitir estadificar y dar un tratamiento. Para eso se creó este acrónimo llamado TIME, el cual pues nos va a permitir unificar los criterios de cómo actuar en el hecho de una herida frente a los diferentes procesos de cicatrización o estadios en los que éste se encuentre. Este fue desarrollado por la Asociación Europea de Manejo de Heridas, y pues va a tener 4 letras, ¿no? La T, que va a hacer referencia a tejido necrótico o tejido no viable; la I de infección o inflamación; la M, en la cual se va a ver el nivel de humedad o el tejido de granulación; y la E, que va a ser los bordes epiteliales, que estos se encuentren activos. Entonces vamos a empezar a ver letra por letra. Entonces tenemos primero la T, como les había dicho, eliminación de tejido no viable. Pues el tejido necrótico o no viable es aquel que no recibe un adecuado aporte sanguíneo. Este tejido como tal no nos va a permitir una cicatrización correcta, por lo cual es necesario que se quite. Si no se quita, ¿cuáles van a ser los efectos que puede llegar a tener este tejido necrótico? Pues va a ser una fuente de infección. Este va a prolongar la fase inflamatoria y va a impedir la contracción y la reepitelización de la herida. Como tal, pues aquí tenemos los 2 tipos de tejido necrótico. Este es como tal la costra, que le llaman, y el esfacelo. Este va a ser pues lo mismo, pero prácticamente va a estar húmedo. Y como pueden ver aquí, pues el no hacer caso o no hacer la eliminación del tejido no viable, pues nos va a prolongar
o inclusive nos puede llegar a hacer retroceder ese proceso de cicatrización, por lo cual pues es necesario que se le ponga mucha atención a esta eliminación de tejido no viable para así reducir el tiempo de cicatrización. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues mediante la limpieza. Entonces, la limpieza se sugiere que se haga con suero salino isotónico y con una fuerza mínima mecánica. Esto tanto para limpiar como para secar la úlcera. En ocasiones se ha visto que tratan de limpiar con la mayor fuerza posible, pero eso al contrario termina perjudicando más. ¿Cuáles son los objetivos de esta limpieza de la herida? Pues retirar restos orgánicos e inorgánicos que estén presentes en la lesión, el rehidratar un tanto la superficie de la herida, porque como tal ya actualmente la curación de una herida se hace mediante medios húmedos. Otro va a ser preservar la piel perilesional y facilitar la inspección de la lesión. Muchas veces no nos permite, está con bordes necróticos y no nos permite visualizar por completo cuál es el tamaño de la herida o cuál es la proporción que está afectada de esa herida. Y con esto, también mediante la limpieza, el disminuir el riesgo de infección. ¿Qué es lo que se va a usar para esto? Principalmente, y lo que más se recomienda, es el agua corriente. Esta sin fricción y esta va a ser beneficiosa para la piel. En segundo punto, pues podrían llegarse a usar soluciones jabonosas, igual sin tanta fricción, y esto solamente si se encuentran restos adheridos al lecho de la herida. Y por último, los antisépticos. La povidona iodada, el ácido acético, la clorhexidina se pueden usar, pero solo se recomienda que se use si se ve que la herida está infectada, si se nota que hay una carga excesiva bacteriana. Ya que se hizo la limpieza, pues vamos a pasar al desbridamiento. El desbridamiento pues es la acción de retirar los tejidos desvitalizados de una herida. Este es un paso imprescindible en la correcta cicatrización de una herida. Los objetivos de este desbridamiento va a ser eliminar el tejido desvitalizado, disminuir o eliminar un sustrato óptimo para el crecimiento bacteriano, facilitar la curación. Esto va a ser acelerando las fases proliferativas y de remodelación tisular, la 3 y la 4, mejorar la restauración estructural y la función de la piel, desenmascarar posibles cúmulos de exudados o abscesos, y pues principalmente nos va a permitir evaluar la profundidad de la úlcera, que en la limpieza nada más nos iba a permitir ver qué largo y ancho tenía, pero nos va a permitir evaluar la profundidad. Y pues existen diferentes tipos de desbridamientos: el quirúrgico, cortante, hidrocirugía, autolítico, osmótico, mecánico o el enzimático. Como tal, pues vamos a ver a grandes rasgos de cada uno. El quirúrgico pues va a ser más rápido. ¿Qué es lo malo? Bueno, se debe de hacer en un quirófano, bajo anestesia. En se va a poder quitar grandes placas necróticas de tejido no viable, y en casos de sepsis o celulitis también se puede hacer. Algo malo, pues esto solo lo puede hacer personal adiestrado, los cirujanos, y necesita de analgesia. Otro tipo va a ser el cortante. También es rápido, se puede realizar a pie de cama, se puede hacer varias ocasiones, y no necesita de una anestesia general como en el quirúrgico, sino con una anestesia local por 30 minutos es más que suficiente. Se pueden prevenir posibles sangrados, pero eso sí, se debe de extremar la asepsia. Otro es la hidrocirugía, rápido, permite el desbridamiento en un único paso. Lo permite o se puede hacer fuera de un quirófano. La anestesia va a ser de acuerdo al tamaño del área de la lesión, y va a disminuir drásticamente la carga bacteriana en la zona de absorción. Otro de los más usados es el desbridamiento enzimático. Rápido, va a ser selectivo, no va a doler, y pues es el que tiene mejor costo y efectividad. Y por último, el desbridamiento autolítico. Es más lento, es más selecto y también no produce dolor. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente letra del acrónimo, la I,
que va a ser de infección o inflamación. Y pues hay que recordar que la piel es la primera medida defensiva del cuerpo. Esa es una de sus tantas funciones. Y pues también hay que tener en cuenta que toda herida, por definición, va a presentar carga bacteriana. Las bacterias saprófitas del cuerpo pues van a estar presentes. Entonces, pues para tener en este apartado vamos a tener en cuenta diferentes factores bacterianos, en los cuales pues hay que ver el número de microorganismos que hay, cuál es la virulencia de estas cepas y pues qué tan sinergistas son en la lesión. Los factores de la herida que hacen más fácil la infección, como ya lo había dicho la doctora, pues pueden ser la localización, que esta parte esté no suficientemente irrigada sanguíneamente, que ya se encuentre el tejido necrótico, como lo habíamos visto en el paso anterior, que sea de un tamaño muy extenso, una profundidad muy grande, o que ya sea una herida crónica. Entonces, pues vamos como les decía, toda herida va a presentar una carga bacteriana, entonces se consideran contaminadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Al principio no va a haber proliferación bacteriana. Esta no va a afectar entonces la cicatrización y por lo tanto no es necesario el uso de antibióticos tópicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después va a seguir la colonización, van a seguir creciendo estas bacterias, ya va a haber una proliferación bacteriana, estas van a seguir sin afectar la cicatrización e igual sigue sin ser necesario los antibacterianos tópicos. Después ya vamos a pasar a una colonización crítica en la cual sí ya el número de bacterias va a ser muy grande, entonces ya esta proliferación bacteriana va a ser mucha, va a empezar a haber retraso en la cicatrización y algunos signos y síntomas que ahorita vamos a ver, y pues aquí sí ya se empieza a hacer necesario el uso de antibacterianos tópicos. Y por último, pues ya como tal va a ser la infección en el cual ya el crecimiento bacteriano ya es completo, va a haber ya signos clínicos que ahorita vamos a ver de infección, y pues es obligatorio el uso de antibacterianos tópicos para contrarrestar esto. Entonces, las complicaciones que nos puede llegar a provocar esto es la celulitis, que es una infección que va a abarcar desde la piel y el tejido subcutáneo, y pues aquí va a presentarse dolor, calor, enrojecimiento, y esta suele acompañarse de fiebre. Luego, otra de las complicaciones va a ser la osteomielitis, en la cual es una infección del hueso subyacente y adyacente a la herida. Y pues esta va a llegar a presentar pocas manifestaciones locales y generales. Y solo se suele dar mucho en los pacientes en los que llegan a presentar úlceras en los talones. Es por eso que en esos pacientes la placa necrótica es en los únicos en los que no se recomienda desbridar de manera radical, sino algo más contenido. Y la última pues va a ser la bacteremia, que ya va a ser la complicación más grave, y esta pues ya va a ser una infección generalizada. Signos que pueden llegar a tener las heridas va a ser el calor, el dolor, rubor, edema, exudado purulento, y algunos signos adicionales que se pueden empezar a ver es que aquí ya va a haber enletecimiento de la cicatrización, una decoloración del tejido de granulación, fragilidad del tejido de granulación, el exudado va a ser ya ceroso, va a presentar mal olor y van a ya presentarse las cavitaciones y fistulaciones. Como tal, el tratamiento de las heridas infectadas, pues aquí lo podemos ver, existen signos de infección local, si no, pues entonces la úlcera se considera no infectada y se controla la curación mediante los pasos. Si sí se encuentra ya una infección local, bueno, se sugiere continuar con el protocolo del centro en el que nos encontremos, una limpieza y desbridamiento exhaustivo, recordando el primer punto, y si se encuentra el tejido necrótico, pues el desbridamiento, ¿no? Es lo primerito que se puede hacer.
No se recomienda el uso de apósitos oclusivos, dado que estos pueden favorecer a que la infección se exacerbe. Luego, después de 2 semanas, estos signos de infección ya no se encuentran. Si ya no se encuentran, pues ya se pueden utilizar apósitos de plata. Si sí se llega a encontrar, pues hay que descartar ya la presencia de algunas complicaciones como osteomielitis, celulitis o septicemia, que ya habíamos visto. Si hay estos datos, pues hay que pasar a antibióticos sistémicos y con antibióticos locales también. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es la M, que va a ser el control correcto del exudado. El exudado pues tiene un papel importante en el proceso de cicatrización, dado que va a aportar los nutrientes esenciales y actúa como fuente de energía para muchas células. Además, este va a contener factores de crecimiento y este pues también va a ser, sirve de medio de transporte para la proliferación celular, así como evita que la superficie de la herida se deseque, o sea, se seque, e impida la movilidad celular desde los bordes de la herida, dificultando la migración epitelial. Entonces, pues en las diferentes fases de cicatrización vamos a tener diferentes elementos que van a estar en este exudado. Por ejemplo, en la fase hemostática, pues va a haber plaquetas, neutrófilos, serotonina, interleucinas y un factor de crecimiento derivado de plaquetas. En la segunda fase ya va a haber reclutamiento de neutrófilos, macrófagos, factores de crecimiento, citocinas y proteasas. En la fase proliferativa ya va a haber más fibroblastos, queratinocitos, células endoteliales, porque estos ya van a empezar a actuar contrayendo y tapando la herida. Y ya en la fase de maduración, que es la epitelización, pues ya va a haber fibrocitos y factores de crecimiento van a continuar, así como proteasas. ¿Qué tipos de exudado vamos a tener? Pues el hemorrágico va a ser el primero en producirse, dado que pues, la herida va a sangrar primero. Entonces, esta va a contener diferentes, ya ahorita como lo vimos, diferentes compuestos, y también va a ayudar para atraer nuevos elementos para que pase a la siguiente fase. El siguiente va a ser el exudado inflamatorio, actúa en la eliminación de microorganismos y restos celulares. Este va a crear la matriz donde se va a poder asentar el nuevo tejido y sus principales células, como lo habíamos visto en la diapositiva pasada, serán neutrófilos y macrófagos. Este tiene que tener un equilibrio entre todas sus enzimas y factores de crecimiento y tiene una duración máxima de 3 días. El siguiente pues ya va a ser el exudado proliferativo, en el cual, como habíamos visto, va a haber fibroblastos, factores de crecimiento, gran cantidad de colágeno. Este va a tender a ser transparente y de ahí vamos a pasar ya a exudados que en teoría no tendríamos que llegar, pero pues que se pueden llegar a presentar, como es el crónico. En este va a haber un aumento de proteasas y citocinas, disminuye los factores de crecimiento y por lo tanto no llega a preparar el tejido para la fase proliferativa. Entonces, como pueden ver, este ya se quedó estancado y más adelante vamos a ver ya qué se le puede hacer o en qué apartado queda este. Y por último, el exudado infectado, en el cual pues ya hay un gran número de bacterias con una alta virulencia y pues ya presenta signos de infección fuerte y por lo tanto un retraso en la cicatrización. En esos síntomas ya los habíamos visto. Bueno, y aquí pues lo principal es controlar esa infección para poder ayudar a que el proceso de cicatrización continúe. ¿Cómo vamos a poder controlar el exudado? Pues se puede controlar mediante el uso de apósitos. Aquí estos 7 apartados son los del apósito ideal. Antes se llegaba a hacer mediante una cura tradicional con que se tenía un ambiente seco. Actualmente es un ambiente húmedo, como lo habíamos comentado. Entonces, ¿cuál es el apósito ideal? El que proporciona un ambiente húmedo, ya que este hace que la cicatrización sea más rápida, menos dolorosa y menos inflamada. También el que gestiona el exudado.
Es bueno tener exudado, pero este debe de estar en una cantidad suficiente para que no se acumule tanto. Debe de ser permeable, debe facilitar el intercambio gaseoso. Estos pues lo logran los apósitos oclusivos, perdón. Y estos, ¿para qué? Pues para que se produzca la angiogénesis y la replicación celular. Otro, que mantenga la temperatura constante, una temperatura de 37 grados. A temperaturas inferiores, los procesos fisiológicos van a hacerse más lentos. Que proteja obviamente la herida a microorganismos. Los semioclusivos generan buena barrera bacteriana, que protejan la herida de la contaminación igualmente. Los semioclusivos son muy buenos para esto, y que también nos puedan proteger la herida a posibles traumatismos. ¿Por qué? Porque deben de ser buenos con la piel sana, la lesión perilesional, la piel perilesional, perdón, ya que si no, pues vamos a empezar a colocarlos y después al retirarlos van a empezar a lesionar más de lo que a veces está ayudando. Y por último vamos a tener la T, que es el tratamiento de los bordes epiteliales. Como tal, para llegar a pues ya es porque de plano las otras tres no funcionaron. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer cuando vemos que una herida no cierra? Entonces vamos a ver si alguna de las tres pasadas, el tejido necrótico, signos de infección, o que esté mal el control de la humedad, si encontramos que está presente alguno de esos tres apartados que nos esté impidiendo la buena cicatrización, entonces vamos a tener que regresar, tratar esto para que ya la cicatriz pueda continuar. Si estos, les digo, si se encuentra alguno de estos, pues hay que retroceder a esa letra y empezar a hacer el tratamiento propio de ella. También se debe de, si ya vimos que no hay ninguno de estos, entonces se debe pensar en la colonización crítica, y si no hay evolución, pues ya pensar en otras causas que pudieran estar generando que esta herida esté estancada. ¿Qué causas pueden ser? Pues bordes senescentes. Esto quiere decir que las células no se multiplican por alguna razón, como habíamos dicho en lo anterior, los apósitos deben de permitir la oxigenación. Entonces, que haya una falta de oxígeno en el tejido, o también puede ser por algún problema a nivel arterial o venoso, que existan déficits de colágeno, de los factores de crecimiento, ácido hialurónico, algunos iones, o las oscilaciones de proteasas. Entonces, este punto realmente no se debe de tocar, al menos que los otros tres, si se encuentra es porque o los otros tres hay algo que no se hizo bien, o que está haciéndose presente ahorita, y por eso se llega a Entonces, ya nada más para recapitular, entonces el manejo del lecho de la herida pues va a ser mediante el acrónimo TIME, en el cual el primero va a ser tejido no viable, en el cual se va a limpiar y se va a hacer la desbridación. La I, el control de la inflamación e infección, en casos de que haya datos ya de infección, el uso de antibióticos locales. La M, el control de exudado mediante diferentes tipos de apósitos, principalmente los semioclusivos, que permitan o que tenga todos esos 7 apartados que habíamos comentado. Y si no, si ya a pesar de todo esto sigue sin poder cicatrizar, entonces ya ver a la estimulación de bordes epiteliales, y estos se pueden hacer mediante otras técnicas. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Agradecemos a los médicos pasantes en Servicio Social, Catalina Areli Arostegui Cruz y Cristian Ricardo Villegas Contreras, por haber presentado este interesante tema. Les brindamos una constancia de su participación, y aprovecho la oportunidad para invitarles a todos ustedes a seguir esta serie de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca a través de esta plataforma de YouTube.
Muy buenos días.